1 millón de desplazados, hospitales bombardeados, niños obligados a huir para salvarse, y el mundo indiferente ante esta difícil situación. Es la realidad de la vida dentro del último bastión rebelde de Siria. Esta semana, Sky News pasó 48 horas allí y se encontró con una ciudad sitiada, con pruebas de crímenes de guerra y un desastre humanitario. En este programa especial escucharemos a los niños, las madres, los médicos, los combatientes y las víctimas. También escucharemos los crecientes llamados a la acción internacional para salvar las vidas de aquellos atrapados en el horror, dentro de Idlib. Con tan solo 20 días de edad, Teslim ya ha enfrentado dificultades insoportables. El hambre la desespera. Pero su diminuto estómago es tan pequeño que apenas puede ingerir nada. Nació de una madre que iba huyendo y ha pasado su corta vida en una tienda de campaña, tan terriblemente fría que su corazón casi se detuvo. Y hay muchísimos más que sufren como Teslim. Los médicos dicen que cada día les llega media docena de bebés desnutridos de gravedad o nacidos prematuramente de madres traumatizadas. Sufrimos tantos traumas todos los días que nos preocupan nuestros hijos y tememos por ellos. Ya han dejado de funcionar más de 70 hospitales. Este es uno de los pocos que continúan funcionando dentro de Idlib. La doctora Ikram ve a demasiados pacientes de corta edad. La situación es muy mala. Mala en extremo. Es madre de 2 hijos. Está embarazada de nuevo y claramente enojada. Se derrumba en su oficina, furiosa por la inacción de los líderes mundiales. ¿Dónde está la humanidad? ¿Cómo pueden dormir de noche? ¿Cómo pueden comer o beber? Pueden ver lo que les pasa a todos estos millones de personas. ¿Y para hacer qué? Y ustedes pueden detener esto. Pero el bombardeo no se detiene. Escuchen esta respiración. Existe un verdadero terror de otro ataque en el mismo lugar. Es una táctica común. Milagrosamente, la anciana logra salir con vida. Los más vulnerables de Siria son los más afectados. Y a los primeros en llegar con auxilio siempre les preocupa la posibilidad de muertos y heridos. Yo pienso en Dios muchas veces cuando... Están diciendo algo sobre un dron. Tranquilos, quédense donde están. Ya se ha ido el avión, pero puedes percibir la sensación de temor. Cada vez que se acerca un dron, al que luego sigue un avión, y ellos piensan que van a ser los siguientes, es aterrorizante. Muy cerca alcanzaron un hospital. Al rato los observadores avistaron el avión y se trasladó a los pacientes. Todas las partes en este conflicto reciben ubicaciones GPS de las instalaciones médicas. Atacar hospitales es un crimen de guerra internacional. Ellos quieren que nos maten. No quieren escucharnos. Lo que quieren es que nos maten en silencio. Los combates y crímenes de guerra de ambos bandos han provocado un movimiento masivo de familias que intentan salir del campo de batalla. Continúan desplazándose, la mayoría mujeres y niños. Y a medida que las tropas del régimen se acercan, quedan menos lugares donde refugiarse. Es un bombardeo intenso y bárbaro. No distinguen entre civiles y militares. Las tropas turcas están en Idlib y amenazan con enfrentarse al régimen mientras los políticos luchan por detener una guerra abierta. Para los civiles, la guerra ya está aquí. Y en este sitio, desde los más viejos hasta los más jóvenes, temen a Bashar al-Assad. Nos hizo salir de nuestro pueblo para ir a donde no hay bombardeos. Nos llevamos el pueblo con nosotros. Quiero dispararle con una pistola. Unos niños demasiado informados sobre la guerra, mientras Idlib arde en llamas, sin que se vislumbre un final.
Nuestro hospital recibe una enorme cantidad de pacientes que han sido desplazados recientemente. Trabajamos día y noche para dar cabida a todos los pacientes que visitan nuestras instalaciones. Como ustedes saben, en el noroeste de Siria se está produciendo ahora mismo una de las mayores crisis humanitarias del mundo. Y hacia el centro, la situación es desastrosa, ya que el régimen sirio ataca deliberadamente los hospitales. La situación es demasiado difícil para nosotros. Nos resulta imposible satisfacer las necesidades de nuestros pacientes por la falta de fondos y la falta de equipos que recibimos de la comunidad internacional. Esperamos una hambruna y enfermedades transmisibles. Lamentablemente, mueren bebés por el clima, debido a las temperaturas bajo cero. Nos estamos preparando para todas las situaciones posibles, incluso para evacuar nuestro hospital y trasladarnos a otro sitio. Pero seguiremos aquí en Idlib, con nuestra gente, con los civiles, para salvar cuantas vidas se puedan salvar. Sabemos que arriesgamos nuestra propia vida para ayudar al personal civil que resulta herido. Y salimos a trabajar, conscientes de que es posible que no regresemos a nuestro hogar. Ese es sencillamente nuestro deber. La mayoría de nuestros heridos y de nuestros fallecidos son civiles. Y la gran mayoría de ellos han resultado heridos como consecuencia de la guerra. Sin embargo, como nuestro hospital ahora se ve obligado a atender a 1 millón de personas desplazadas cerca de la frontera, tenemos que hacer frente a todas las demás enfermedades, como las crónicas, pero la mayoría de los casos son heridos por la guerra. He trabajado con el Dr. Omar durante varios años, 2012, 2013, 14, 16, y estuve con él en julio del año pasado, formándolo a él y a un grupo de otros médicos. Siempre han tenido problemas con la escasez de materiales, muchísimas dificultades para obtener sangre y para ayudar a los pacientes, y así sucesivamente. Siempre ha sido un gran problema para ellos. Está muy bien ofrecerles todos los consejos que uno pueda sobre cómo tratar las heridas de fragmentación, las heridas de bala, etc. Pero si no cuentan con el equipamiento para hacerle frente a todo eso, entonces tienen un gran problema. Y por supuesto, lo que tienen ahora son miles y miles de personas heridas a las que intentan atender, sin apenas equipos. Yo estoy completamente asombrado de lo grave que ha llegado a ponerse la situación. El gobierno sirio, el régimen ruso y los iraníes están totalmente fuera de control. Y se les permite que casi exterminen a innumerables, a cientos y miles, de civiles sirios. Y por supuesto, cuando lo piensas, el 70% de todos los civiles son mujeres y niños. No hablemos ya del problema que tienen las mujeres, que pueden estar embarazadas, y no tienen hospitales a los que acudir, pues 18 de los que tenían hace varias semanas han sido destruidos. Solo quedan 3. Aquí incluyo el hospital donde yo trabajaba cuando llegaban los pacientes de Alepo en un estado terrible, en 2016. Operé junto con el Dr. Omar a muchos de ellos cuando aparecieron. Y absolutamente todas las personas que ves son civiles. No ves a ninguno de los llamados yihadistas. Solo operas a niños, mujeres y ancianos. Y ahí es donde está el problema, que resulta un verdadero calvario para todos. Y yo tengo la sospecha de que, si no hacemos nada al respecto en las próximas semanas, aproximadamente 1 millón de personas podrían perder la vida. Así de grave es la situación. Necesitamos cruzar la línea porque si nadie más hace nada, nosotros no podemos sentarnos a ver la catástrofe que se desarrolla frente a nuestros ojos. Y escuchar al Dr. Omar, que me llama todos los días para decirme que la situación va de mal en peor, y que se han quedado sin dinero, que se han quedado sin equipos y sin nada. Y personalmente, yo no puedo quedarme sentado aquí y escucharlo llorar todos los días. Tenemos que hacer algo en Occidente. Realmente necesitamos hacer algo ahora. Yo creo que Occidente se está quedando atrás, que está huyendo, y desearía que no lo hiciera. Vista desde Turquía, la guerra en Siria amenaza con desbordarse. En estos campos hay cientos de miles de sirios que saben que el régimen de Assad se acerca y están acorralados, presionados contra la frontera de Turquía. La ONU dice que ahora los bombardean en los campamentos, lo que constituye la advertencia más cruda.
Hay alrededor de 1 millón de personas desplazadas que viven en campamentos y refugios improvisados en esa zona. Y si los bombardeos y los ataques aéreos se adentran en esa zona, veremos un baño de sangre, veremos una masacre a una escala que nunca se ha visto durante toda esta guerra. Un colapso humanitario total en Idlib podría obligar a cientos de miles de sirios a cruzar esta frontera y amenazar con una repetición de la crisis migratoria de Europa. El otro peligro inminente, una escalada del conflicto entre Turquía, Siria y Rusia, provocaría el mismo efecto, que cada vez parece más probable. Columnas enteras de armamento pesado turco se acercan a la frontera. Una ofensiva es inminente, afirma Turquía tras la suspensión de las conversaciones con Rusia, lo cual amenaza con un capítulo completamente nuevo en este devastador conflicto. En un orfanato, nos mostraron cómo se les dice a los niños sirios que dibujen lo que desean como terapia para el trauma de perder sus hogares y sus padres. Este de aquí, por ejemplo, desea ir al paraíso para ver a su padre y a su madre, porque el padre y la madre están muertos en el paraíso. La terapeuta Bayan es de Idlib y está profundamente preocupada por los que dejó atrás. La gente, ¿a dónde va a ir? Los turcos no abrieron sus puertas. ¿A dónde podrán ir las mujeres y el resto de las personas? ¿A dónde? Esto no es seguro. ¿Y qué significa que no es seguro? Significa que Assad matará a toda nuestra gente que aún quede con vida. Ahora no hay un lugar, realmente no hay ningún lugar a donde ir. No queda ningún sitio. No. This is from الراعي liberation battle. ISIS مع داعش. لما حررنا الراعي. So he fought against Daesh. Conocimos al comandante rebelde sirio Ahmed Bari, que luchó contra el Estado Islámico después de desertar del régimen de Assad. Nos dijo que esperaba que el mundo interviniera hace años para parar a Assad y que ahora casi ha perdido la esperanza. ¿Acaso no han tenido suficiente? Observen ustedes cómo matan a los sirios todos los días. ¿Cuánto tiempo guardarán silencio Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y las grandes potencias? Lo que sucedió en Siria no ha sucedido en otros sitios. ¿Durante cuánto tiempo se mantendrán en silencio? El mundo se ha retorcido las manos, al parecer impotente ante la carnicería siria, durante casi una década. En la zona de matanza detrás de esta frontera hay millones atrapados. ¿Acaso actuará en este último momento? Algo importante que recordar es que la ONU quiere actuar y que 13 miembros del Consejo de Seguridad también quieren actuar. Pero no podemos hacerlo debido a Rusia, que cuenta con el apoyo de China. Esto es lo principal, conseguir que los rusos refrenen a los sirios y dejen de ayudarlos en los bombardeos que realizan, incluidos los de hospitales, una violación de la Convención de Ginebra. Tanto el secretario general como el alto comisionado para los derechos humanos han abogado por detenerlos y por un alto al fuego. Este es el llamado que apoyamos. Estamos más que dispuestos a apoyar un alto al fuego liderado por la ONU, pero Rusia tendría que estar de acuerdo, y eso es lo que falta. Creo que es importante recordar que los turcos han perdido soldados debido a una ofensiva siria, y también que los turcos han estado tratando de lograr un alto al fuego, o al menos un cese de las hostilidades. Yo creo que el veto funciona en determinadas circunstancias. El verdadero problema es que los rusos abusan de él para proteger a alguien como Assad, que ataca a su propio pueblo. Idlib es el último bastión de los combatientes rebeldes, muchos de los cuales son aliados de Al-Qaeda, pero también se ha convertido en un refugio para quienes huyen de los combates en otras partes de Siria y que han visto la destrucción infligida por el régimen. En abril, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, extendió sus ataques contra los rebeldes que habían escapado a Idlib. Llegado noviembre, aunque ya se había recuperado una gran parte del territorio, el conflicto se recrudeció aún más.
y la violencia se intensificó. Durante los meses siguientes, las fuerzas Pro-Assad han capturado docenas de aldeas más y empujado a los rebeldes a un área cada vez más pequeña. A medida que la línea del frente se ha ido moviendo, los desplazados internos han tenido un espacio cada vez más limitado donde buscar refugio. Cuando las fuerzas Pro-Assad entraron en Idlib, esas poblaciones desplazadas quedaron atrapadas en el fuego cruzado. En la fase inicial, en mayo, 18 hospitales en el noroeste fueron atacados en un periodo de 2 semanas. El hospital Rahma fue atacado 4 veces por aviones de guerra aliados del gobierno sirio. Los aviones rusos operan en Siria, pero Rusia niega cualquier ataque contra civiles. A medida que la línea del frente se desplaza, los refugiados cuentan con menos santuarios donde guarecerse. En los últimos meses, según Naciones Unidas, unas 800.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. En estos momentos hay miles de personas que recorren el noroeste de Siria, desesperadas por encontrar un lugar donde refugiarse. Entre la desesperación y las privaciones de la guerra, es posible encontrar alegría en las cosas más pequeñas. Para Abdulrahman, de 10 años, y su hermana Ragab, de 12, esa alegría es la bicicleta que comparten. Desde hace meses, la suya ha sido una vida en movimiento. Una vida huyendo de los bombardeos y de la muerte. Una vida con la mirada siempre en los cielos, mirando y escuchando lo que se acerca. Ellos y su bicicleta, de alguna manera, hasta ahora, van sobreviviendo. Estábamos en nuestro pueblo cuando hubo bombardeos y los aviones nos lanzaron bombas. Entonces nos mudamos a un pueblo no muy lejos, que se llama Haz, donde estaban bombardeando. Luego fuimos a un pueblo donde la gente no era nada agradable. Nos fue difícil vivir allí. De aquí tenemos muchos recuerdos, pero también hay muchos bombardeos. El ejército avanza, así que no podemos quedarnos. Mi hermano tartamudea debido a los bombardeos. Cuando habla, se nota que tartamudea. Cuando llegó el avión y tiró las bombas, teníamos miedo. Nosotros queremos irnos a Acna, allí no hay bombardeos. Son los gestos de los inocentes, de los ingenuos. Pero la verdad es que les queda un camino largo y peligroso por delante. A menudo es mejor viajar de noche, fuera de la vista de quienes quisieran hacerles daño. Y cada parada, incluso en la oscuridad, tiene su alivio deportivo. Después de varias horas, llegan al campamento donde ya se han refugiado sus primos. Ragab y Abdulrahman han hecho este viaje con su tío. Su madre y su padre se han quedado en el último lugar al que llaman hogar. Rezan por venir en los próximos días. Aquí es más seguro. Mañana jugaré con mi bicicleta y mis primos. En la tienda de campaña, los niños juegan para distraerse de la guerra. ¿Quién sabe a dónde tendrán que llevarlos estos pies jóvenes? Mark Austin, Sky News, en la frontera entre Siria y Turquía. Hemos perdido a unos 7 niños, que han muerto de frío, según las Naciones Unidas. Un éxodo absolutamente bíblico de personas obligadas a abandonar sus hogares. 130.000 en un periodo de 3 o 4 días, 900.000 durante un periodo de 3 meses.
Y creo que, francamente, las imágenes que ustedes están mostrando, las historias que están contando, deberían avergonzar a los países que perpetran los crímenes que estamos viendo. El bombardeo de hospitales y de centros de salud, el bombardeo de civiles que huyen, pero también a aquellos países que dan la espalda y dicen que ellos no pueden hacer nada. Esto ahora es una amenaza no solo para los civiles sobre el terreno, sino para la paz y la seguridad de toda la región. Para no hablar de Europa, si se produjera un nuevo éxodo a través de la frontera con Turquía, afectaría a Europa, y por eso la situación exige el más alto nivel de atención. Es una situación complicada. Hay fuerzas terroristas. Solían llamarse Jabhat al-Nusra. Ahora se denominan Hayat Tahrir al-Sham. Constituyen una rama de Al-Qaeda. Se nos dice que hay de 10 a 15.000 de ellos camuflados entre los civiles. Pero luego hay una variedad de otros grupos, que no son estatales, algunos de los cuales están vinculados a Turquía, otros que han sido trasladados desde otras partes de Siria. Porque recordemos que los 3 millones de personas en Idlib ahora mismo están compuestos por 1,5 millones de habitantes locales y por otro 1,5 millones de personas de otras partes del país. Por lo tanto, Idlib se encuentra en una situación muy complicada. Y esto lo que viene a subrayar es que los bombardeos aéreos, los ataques con misiles, contra los hospitales y contra el personal civil, no van a debilitar la posición de los terroristas. Por eso yo creo que cualquiera que se preocupe por la estabilidad a largo plazo, no hablemos ya de la necesidad humanitaria a corto plazo, tiene que reconocer que esta campaña de bombardeos y de misiles es un callejón sin salida. El mundo está fallando, no solo lavándose las manos. No está funcionando con eficacia desde el punto de vista diplomático, pero tampoco la labor humanitaria avanza de la manera correcta. No están pasando suficientes camiones, no hay suficientes suministros médicos. Por el amor de Dios, tenemos a 50.000 personas viviendo literalmente debajo de los árboles, a temperaturas de -7 a -11 grados centígrados. Si eso no es una vergüenza y una desgracia en el siglo XXI, que me digan que lo es. Uno se niega a pensar en lo que debe de significar para cientos de miles de personas quedar atrapadas entre los combates y esta frontera que permanece firmemente cerrada. Puede que sea el ataque final, pero de ninguna manera el fin de la miseria.